Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte. Análisis, información, el invitado del día, la mesa de café y todo lo que dejó la presentación de la Argentina en las eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá 2026. Empezó el recorrido de la Argentina, un recorrido que va a ser, por supuesto, difícil, complicado, porque las eliminatorias sudamericanas, lo dijo Scaloni, son las más difíciles de afrontar, son muy parejas, son muy competitivas, los equipos hacen valer la localía y lo cierto es que la Argentina jugó bien frente a Ecuador. Quizás no fue el partido brillante que dijo el entrenador, pero sí fue un equipo ofensivo que siempre buscó, que tuvo alguna dificultad en el primer tiempo, que tuvo que modificar la posición de McAllister, que empezó como interior izquierdo y después se colocó como volante central, lo cambió Scaloni por Enzo Fernández, que estaba en la posición de volante central y pasó a jugar de interno. Lo cierto es que con el ingreso de Di María en el segundo tiempo tuvo mucha más profundidad, tuvo más la pelota, dominó más Ecuador y con el genio de Messi logró ganar por 1-0. El equipo respondió muy bien en La Paz, fue realmente una de las actuaciones más convincentes que tuvo la Argentina a lo largo de la historia en la altura de La Paz. Le ganó bien a Bolivia con un Di María determinante, porque fue líder del equipo, porque asumió ese rol que a veces tiene Messi en cuanto a absorber toda la presión. Fue un jugador que picó, gambeteó, fue rápido, fue veloz, condujo al equipo a la victoria y me parece que fue muy destacada su actuación en un concierto que dio la Argentina realmente importante ante un equipo, el de Bolivia, que ha retrocedido y que está por debajo de Venezuela, de Chile, de Paraguay, de los equipos que aspiran a llegar al séptimo o al sexto lugar. Pero lo cierto es que la Argentina dejó una imagen realmente reconfortante porque sobre todo el cuerpo técnico encabezado por Scaloni tiene muy claro lo que un campeón del mundo debe ser y hacer. Un equipo sólido, compacto, que además no pierda el foco, que mantenga la humildad y que cada partido lo juegue como merece la selección argentina. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios. Diego Morilla es uno de los autores, junto a Carlos Irusta y Ernesto Cherkis Fialo, de esta antología de los mejores combates que tuvo el boxeo argentino, de las mejores peleas y sobre todo de los pugilistas que son legendarios también, porque algunas peleas se ganaron y otras se perdieron. El caso de Luis Ángel Firpo, quizás emblemático combate que dio puntapié inicial a la gran historia del boxeo argentino y que Diego lo cuenta aquí en el libro junto a estas dos maravillosas plumas. Gracias, Diego, por haber venido. Gracias a vos por la invitación. ¿Cómo nace un poco la historia de este libro? Este libro nace con una reunión casi fortuita con los editores de Penguin Random House. Fui a proponerles algunas ideas, a charlar, a ver qué se podía hacer. Ellos estaban interesados también en trabajar con algo de boxeo, ya que tienen mucho fútbol y el boxeo no estaba muy representado. Y surgió la noción de que ya se venía el aniversario, esto fue hace un año y medio más o menos, los 100 años del boxeo argentino. Ellos querían hacer una antología de notas, de grandes coberturas. Yo les hablé de hacerlo focalizado en peleas puntualmente. Yo ya tenía un par de notas para mostrar, que afortunadamente ganaron algún premio en Estados Unidos y se habían publicado. Y surgió la idea, la armamos, invitamos a Carlos, a Cherkis, empezamos a trabajarlo y enseguida se generó, porque son peleas que ya hemos, tanto ellos dos como yo, la hemos relatado, la hemos contado verbalmente, escrita en muchísimas ocasiones, la hemos conversado con colegas, y era solamente cuestión de reformularlas con este formato, con el formato de lo que sería no ficción creativa, o sea, una cosa que sucedió realmente, que no es ficción, pero relatada de un modo con ambición literaria, como un cuento, como una cosa que es llevadera para el lector y que tenga ese interés que lo lleve a seguir leyendo y seguir interesándose por los personajes de la pelea, ¿no? Sí, porque la pelea de Firpo Dempsey tiene mucho de leyenda, ¿no? Y que hay que contar y que hay que investigar, porque fundamentalmente nos hemos criado, ¿no?, con esa fecha, el 14 de septiembre del 23, que se vino encima el aniversario número 100, pero que además requería, si se quiere, una mirada más, ¿no?, una lupa más puesta sobre esos tiempos.
Seguro que sí, y sobre todo es en lo que sucedía alrededor y lo que sucedió un poquito antes también. Sí. ¿No? Toda la gente piensa que Dempsey era el gran campeón, en el pináculo de su fama, y Dempsey venía de la nada. Ajá. Pero Dempsey venía de un fracaso económico y no tanto deportivo, pero una defensa donde se hizo en el pueblo de Shelby, Montana, que casi se funde el pueblo por el proyecto ese que falló, de llevar esa pelea allá. Y Firpo venía de hacer una pelea que aún hoy sigue siendo, creo, la pelea más taquillera de la historia en la que no hubo un título en juego. O sea, peleó ante 80.000 personas, ante Jess Wheeler, que era el campeón al que le ganó Dempsey. Sí, sí. Y le ganó sorpresivamente. Todo el mundo esperaba que gane Wheeler para que hagan la revancha, y Firpo lo noqueó en el 9º round. Eso se pierde, no se puede perder una cosa así, digamos. Sí, sí. Y el hecho de que Nueva York y Buenos Aires eran las dos ciudades que más inmigrantes recibían, y que todo ese empuje, toda la inspiración que genera un evento de esta naturaleza para un país, para una masa trabajadora de gente que ve eso y dice, este país puede. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso también había que contextualizarlo y expresarlo. Y me parece que lo logramos con todas las peleas. Sí, sí, tratar de armar describir el ambiente no solamente social, donde se pueda, donde sea relevante, sino también boxístico. Las reglas de cada una de esas peleas fue cambiando. Absolutamente. Las reglas del boxeo tienen muchísimo que ver en la realización de la pelea de Maravilla con Julio César Chávez, por ejemplo. Y con Firpo también, y con cada uno de ellos, con Pascualito Pérez también. Sí. Las reglas las reglas del boxeo y las reglas del negocio del momento, ¿no? Entonces eso también había que expresarlo. No es lo mismo hacer una pelea de título mundial hoy que en la década de 50, donde habían 8 títulos mundiales en 8 pesos, y desafiar al campeón era un proyecto que llevó, en el caso de Pascual Pérez, el involucramiento de Perón mismo, del gobierno mismo, como un acto de gobierno, ¿no? Sí, además le costaba mucho a aquellos pugilistas llegar a la oportunidad. Tenían por lo menos 30 o 40 combates. No se llegaba con 10 o 12 como actualmente, o menos a veces. Sí, pensar que Pascualito tuvo la suerte de llegar con 50, pero a Caballo llegó con 70. Claro. Era lo mismo con Loche, ni hablar. Era como un premio inalcanzable, era una oportunidad muy rara. Y bueno, todo eso, por suerte, lo pudimos expresar, ¿no? El contexto social también es más relevante en unas que en otras. Quizás en Castro Jackson no es tan relevante, pero en Gatica Prada es casi todo la pelea. Fueron peleas extraordinarias, pero tienen ese aura de peronismo, antiperonismo, pero según los que lo conocieron realmente en la historia, era más peronismo de ringside contra peronismo de la popular. Sí, ¿no? sí. En esa época el peronismo era tan grande que nada le escapaba, ¿no? Sí. Y bueno, todas esas cosas hemos querido incorporarlas y creo que lo hemos logrado. Además de Prada Gatica tenían que elegir una, porque hubo toda una saga, ¿no? Claro, sí, sí. Difícil para optar. Sí, creo que Carlos se centralizó en la pelea famosa que pierde Gatica, pero también menciona la pelea en la cual Gatica se baja y saluda a Perón y le dice dos potencias se saludan y toda esa. Toda esa serie tiene una mística muy grande, pero hay una en particular que tiene la mayor carga, ¿no? Pensar que ellos se empezaron a enfrentar como amateurs, o sea, tenían una rivalidad como amateurs y siguió como profesionales, y la vida de ellos es increíble cómo estaba unida estuvo unida hasta el final, ¿no? Sí, sí, sobre todo por esta relación que tejieron que vos mencionás, ¿no? En lo personal, ¿no? Esta ayuda que Prada le da a Gatica en un momento de necesidad, ya cuando los dos habían dejado el boxeo. Claro, esa es una lección que ningún otro deporte ejemplifica tanto, la solidaridad entre boxeadores y la hermandad que se crea entre dos personas que arriesgan la vida juntos es casi similar a dos personas que van a la guerra juntos, ¿no? por una misma causa, que en realidad los dos tienen la misma causa. La causa no es ganarle al otro, la causa es sacar a su familia de la pobreza. Los dos están en la misma, los dos entienden de dónde viene esa bronca y esa rivalidad. Y después, una vez que termina la pelea, habiendo compartido esa lucha, se entienden de una manera que quizás dos futbolistas no se entenderían, digamos. Sí, sí, u otros deportistas en general, sin duda. Diego, me piden una pausa técnica y seguimos la charla con Diego Morilla,
aquí en Universo Deportivo. Posgrados UCES. Diplomatura en Marketing de Alimentos y Bebidas, Gerenciamiento Comercial y Ventas, Marketing Digital y Community Management y Líder Ágile. UCES, la excelencia, un compromiso. Ediciones WH, obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Seguimos la charla con Diego Morilla aquí en Universo Deportivo. Pensaba, Diego, un poco esto que hablábamos antes del corte, ¿no? La relación intrínseca que se arma entre dos pugilistas. Porque además los dos son conscientes de que están arriesgando mucho y hay un respeto que a veces no existe en otros deportes, ¿no? El boxeador, aunque le gane con facilidad y por nocaut muy rápidamente a otro pugilista, lo respeta muchísimo porque sabe del coraje y la valentía que está poniendo. Sí, cada uno de ellos lo vivió en su momento. Para llegar a una instancia como las que están expresadas en este libro, ellos mismos tuvieron que superar a otros boxeadores y ver cómo esas derrotas les afectó y cómo lo han vivido ellos. Entonces le tocó estar del lado del vencedor y saben el esfuerzo que lleva. Entonces, digamos, darle el respeto al otro les resulta quizá más fácil. El boxeo ofrece esa cosa inapelable, no hay una posibilidad de lograr un punto más, un punto menos de una cosa a la otra. En un knockout no hay apelación posible y bueno, ese respeto es inescapable, digamos. Lo bueno del libro es que trae boxeadores de todas las épocas. Y yo creo, y se lo decía Carlitos y cuando lo ve a Cherkis, dentro de todo ese paquete de boxeadores hay uno que es indiscutible, que es Carlos Monzón, que por ahí no es el ídolo, digamos, de las masas, pero que fue el más respetado, si se quiere, ¿no? Sí, el más visible en una época muy grande del boxeo en Argentina y sobre todo el peso mediano que venía de una época estelar con dos boxeadores grandes como Nino Benvenuti y Emil Griffith, que tuvieron una trilogía muy importante, que el ganador se perfilaba como uno de los 10 mejores de la historia sin ningún problema, quizás los dos, y llegó Monzón y los noqueó a los dos, o sea, en pelea y revancha, o sea, 2 veces cada uno, le ganó por puntos a un par y bueno, a Griffith después lo noqueó, o sea, las de Benvenuti fueron tremendas. Las de Benvenuti fueron increíbles. Yo sigo viendo ese primer video de la primera pelea esperando que la cabeza de Benvenuti no vuelva, porque parece que se va por es terrible la potencia y lo que... Y la segunda fue definitiva. La segunda fue... Pero fue muy dominante en una época bastante visible del boxeo, donde había muchísimo... Donde el boxeo empezaba a tomar dimensión internacional en serio. Ya había la época de que cada país logró su primer campeón, ya había pasado, y ahora ya había campeones en movimiento en todas las divisiones. Fíjate que, por ejemplo, para el caso de la revista Ring, donde yo trabajo, los campeones mundiales en el año, creo que 74, el único campeón mundial estadounidense era Muhammad Ali. Claro. El resto eran John Conte de Inglaterra, Galíndez también estaba ahí, Monzón. En los pesos chicos ni hablar, ya empezaban los asiáticos. Ya empezaban los asiáticos y los mexicanos a dominar. Una época en la que el boxeo explotó internacionalmente con la televisión y con los medios a un nivel muy alto, y Monzón estaba ahí dominando durante 7 u 8 años sin parar, ¿no? Obviamente es una figura excluyente. Y la elección de Cherkis de esa pelea, porque la eligió él, sorprendió a muchos, porque muchos dirían, bueno, tendría que haber sido la de Benvenuti. Claro. Pero esa pelea tiene una historia mucho más rica. O sea, es la pelea donde Monzón se separa de Tito Lecture, se junta con gente nueva, se empieza a separar de Susana, el gran romance que dominó la década del 70.
empieza a decidir retirarse, por qué se retira, que el retiro de Monzón es un punto muy grande de su carrera. Son muy pocos los boxeadores que se retiraron y no volvieron. Sí. Y se retiraron invictos como campeones también. Claro, sí, sí. Entonces, esa historia tiene mucha más riqueza que la pelea de Benvenuti, que quizás tiene una historia importante, pero esta tiene mucho más elementos, ¿no? La de Loche y Fuji creo que es la pelea, si bien Loche tuvo peleas estelares en el Luna Park y convocaba a muchísima gente, pero ese triunfo es quizás su combate más llamativo y que está por encima de todo, ¿no? Mira, en este momento está pasando mucho con Loche Fuji y con Castro Jackson. Sí. En la era de YouTube y de los memes en video, los pequeños videitos de TikTok y de Instagram, los están rescatando y los está conociendo muchísima gente que no deja de sorprenderse con lo que ven. La gente del boxeo está redescubriendo a Loche en el exterior. Yo que tengo la suerte de leer en inglés y leo mucho, hay artículos continuamente describiendo esa pelea, analizando el video, analizando el estilo de Loche, y la gente se queda maravillada con cómo puede ser que este hombre no sea más conocido todavía. Claro, claro. Te doy un ejemplo. En la revista de Ring trabaja un corresponsal que se llama Lee Groves, que también su trabajo principal es ser estadístico, hacer las estadísticas de CompuBox. Ajá. Los que vieron una pelea de HBO, que al final de cada round dice golpes tirados, golpes errados, golpes conectados, eso lo hace este muchacho con una computadora, cada dedo es un golpe y lo va anotando. Bueno, para hacer sus notas, por ejemplo, él escribió un libro que se llama Mohamed Ali en números, donde hace las tarjetas de CompuBox de todas las peleas de Mohamed Ali. Vos podés ver cuántos golpes tiraba Mohamed Ali por round. Y era bastante intocable, ¿no? Tenía una defensa impecable, pero él lo hizo, todas las peleas que están en video las hizo completas. Me llamó para pedirme más peleas de Loche, porque me dice, mira, estoy haciendo un artículo con los números de CompuBox de Loche y no tiene ningún sentido. Son récords, baten récords, pero por muchísimo. Campo de distancia. O sea, por ejemplo, la pelea de Loche Fuji, la cantidad de golpes conectados de Fuji hasta el cuarto round es 0. ¿En serio? O sea, si CompuBox hubiese estado trabajando esa noche, tocó. Fuji diría, golpes tirados, 50, 30, 40, golpes conectados, 0. No hay ningún registro. El número anterior era 5 golpes tirados y 1 conectado, un boxeador que se durmió. Pero Loche era un fenómeno. Y que haya hecho eso en una pelea en el extranjero, en la única pelea que entrenó como la gente, como para pelear, porque no entrenaba, fumaba, dormía antes de las peleas, era la antidisciplina, es fantástico, es realmente una historia. Sí, Carlitos me dijo que lo ponía en el primer lugar de la historia del boxeo argentino, ¿no? Como fenómeno, como boxeador fuera de lo común, es realmente extraordinario. Si no está más alto es porque es lo opuesto a lo que la gente espera. Es la antiviolencia, es la anti... Claro, la gente generalmente, yo le decía alguna vez al chino Maidana, y ahora hablamos de él, que la gente va a buscar el knockout, en general, ¿no? El público de boxeo lo que más le gusta es ir a ver el knockout. Claro. Por eso, bueno, le gustaba el chino, como tantos noqueadores, ¿no? Claro, sí, el chino, bueno, qué decir de él, un tipo que... Volvamos a CompuBox. Según CompuBox, el tipo que más piñas le metió a Mayweather fue él. Claro. Que más piñas conectó. Fue uno de los que más tiró también. Claro. Pero ahí está, digamos, en esa estadística está la ética del laburante, del tipo que prepondera por exceso de voluntad y por laburar y ponerle el lomo a las cosas. No espera, no especula nada. El tipo sale a tirar con todo. Esa es la elección del chino Maidana como boxeador. Cada uno de ellos tiene una correlación con un personaje quizás hasta del ser nacional, ¿no? Está el porteño fanfarrón y charlatán, que es Ringo Bonavena, el salvaje, el indio de Santa Fe que viene con Monzón, la viveza criolla y la vagancia, digamos, la ley del menor esfuerzo llevada al paroxismo, el Loche. Maidana es eso, el laburante que gana por laburar más. Cuando le dice laburó 1 hora y laburó 1 hora y media, y tira piñas y tira, y así se enfrentó al mejor del mundo de su momento, y fue el que más cerca estuvo de ganarle y el que más golpes le conectó, y se llevó un respeto que también crece con el tiempo. Es increíble cómo la gente en las redes sociales
cada vez que se habla de él, se habla con una reverencia y con un respeto enorme. O sea, Sin duda. La gente lo recuerda como alguien que se quedó con ganas de verlo más, porque se retiró bastante joven. Claro que sí. Vos sabés que Sergio Martínez una vez dijo que su boxeo no estaba en los puños ni en los brazos, sino en las piernas, en la movilidad, en la rapidez, en la distancia. Sí. Y que creo que también Sergio encierra, por tomar un boxeador de esta época, de estos años, todavía en actividad, de alguna manera el boxeador completo de la Argentina. Pero parece que Sergio abarca todas las épocas, es un fiel reflejo, ¿no? Honestamente sí, yo diría que él y Omar Narváez son los dos que yo los veo y digo, acá hay un poco de Loche, acá hay un poco de Monzón, un poco de Pascual Pérez, un poco de cada uno de los grandes, hay acá. Buen boxeo y hay un uso muy grande de los mejores recursos que tiene cada uno. El boxeo en definitiva es piedra, papel, tijera, y a vos ya te tocó algo de eso en el nacimiento, ya sos medio piedra, medio tijera, medio papel desde que naciste. Si sos un tipo flaco, largo y rápido, no podés salir a bajarte mano a mano, tenés que moverte, tenés que boxear. Claro. Cada uno de ellos tiene un estilo ya que le vino de cuna y lo desarrollan. Y Maravilla no es un pegador ni un aguantador, es un boxeador de media distancia, de viveza, de movilidad, de estilo, de desubicar al otro boxeador y de no salirse nunca de su plan de pelea, que es algo súper complicado, que solamente pocos lo logran. Hace poco estuve en una entrevista grupal con varios boxeadores que habían peleado con Terence Crawford y con Errol Spence. Sí, Errol Spence. Y todos decían, mira, a Errol Spence lo sacás del plan de pelea, a Crawford no lo sacás ni a palos. Sí, por eso lo podés sanatear, le podés hacer cosas para ponerlo nervioso y el tipo tiene un láser enfocado. Claro. Y Maravilla tenía eso porque él tenía un estilo limitado a ciertas virtudes y la aplicaba a la perfección. Entonces, cada uno tiene esa correlación con una idiosincrasia, ¿no? particular. Sí. Y en el caso de Martínez es la inteligencia, ¿no? También, es lo que pone por encima siempre la inteligencia adentro del ring. Y por esas cualidades también encerraba mucho, como vos decías, ¿no? Que también pasaba con Narváez, de características de muchos boxeadores argentinos. Me parece que está en la genética, Diego. Está, en algún lado queda eso, de algún lado lo sacaban. Yo a Narváez lo comparaba mucho con algún futbolista que digamos, si le querés hacer un caño y no lo lográs hacer, y después él te hace el caño a vos para desmoronarte. Yo lo sé hacerlo. Entonces, él en los últimos 2 o 3 rounds hacía eso, se quedaba un poco a ver qué le ofrecía el otro, cuando ya tenía suficientes puntos, y cuando el otro le tiraba una combinación y erraba, él le tiraba la misma y lo miraba como diciendo, ¿te das cuenta? Yo sí la sé hacer. Y Maravilla tenía ese duelo ahí de mental, cuando ya el boxeador, el oponente estaba desesperado buscando los últimos recursos, lograba ponerlo nervioso de esa manera y era brillante verlo. Sí, Omar además decía que él generalmente no conocía mucho del rival, que en el primer round lo estudiaba, en el primero y en el segundo, y ya en el segundo sabía todo lo que tenía que hacer. No se preocupaba por verlo mucho antes. Sí, era... mira, yo recuerdo siempre mi primer contacto con Omar fue en el preolímpico de Tampa, en Florida, en 1999. Yo fui a cubrir el preolímpico para un diario de Puerto Rico, donde estaba viviendo. Miguel Cotto, Iván Calderón, la última etapa amateur de esos grandes, ¿no? Sí. Y los argentinos que después fueron los Sydney 2000. Claro. Mariano Carrera, exacto. Yo entro al vestuario, abrigo dónde es el vestuario argentino para ir a saludar. Llego y están todos estos. Cachito Pérez, Mariano Carrera, uno escuchando música, otro con las piernas arriba del banco. Y yo empiezo a contar y digo, che, falta Narváez, ¿dónde está? Ah, está afuera practicando. Cuando salgo, había un pasillo enorme, y estaba Narváez en el fondo del pasillo, a oscuras, casi oscura, con los auriculares y una vincha, y practicando, aislado completamente. No estaba viendo las peleas de sus próximos rivales, no. Él era su juego y ahí de él no sacás más. Claro. Y así, bueno, en el segundo capítulo espero que haya una, en el segundo tomo espero que haya una de él, porque realmente yo lo admiré mucho. Ojalá haya un segundo tomo. Gracias, Diego, por haber venido. Un éxito el libro, realmente. Hasta ahora ha sido realmente la gente ha acompañado, la crítica, los colegas, todo el mundo ha acompañado y ojalá que, como le digo a todo el mundo, ojalá que haya un segundo tomo, ojalá que haya un tomo especial del Luna Park, que mucha gente lo pidió, sería maravilloso, pero más espero que haya un
muchos tomos más donde la palabra argentino sea reemplazada por mexicano, panameño, puertorriqueño, cubano, y que se arme una biblioteca, ¿no?, del boxeo latinoamericano, donde colegas de cada país nos cuenten desde su punto de vista todo lo que nosotros les contamos acá de estas peleas y de estos boxeadores. Ese sí sería el aporte soñado de este libro. Gracias, Diego. Un placer. Diego Morilla, en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final del programa. Ojalá haya pasado un rato entretenido. En la próxima edición vamos a hablar de los Pumas, del seleccionado nacional de rugby. Es indudable que la Copa del Mundo es muy atractiva, que tiene candidatos lógicos, como el caso de Irlanda, de Francia, de los All Blacks, de Inglaterra, que parece también un equipo animador. Pero además de estos conjuntos y de Sudáfrica y de todos los que sueñan, la Argentina también tiene el deseo de llegar. Por eso vamos a hablar y vamos a analizar los primeros partidos de la selección argentina de rugby. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.